Qué bueno. Bueno, les voy a pedir de favor que nos pongamos de pie para poder iniciar. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales, Señor, y que podamos estar alertas a tu palabra, Señor. También te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú pases un carbón encendido de tu altar sobre mis labios, Señor, y que no permitas que ninguna palabra vana, ninguna palabra humana salga de mi boca, y que solamente, Señor, haya lugar, Señor, para el fluir de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones, tocando nuestras vidas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, vamos a dar inicio. Fíjense que el día de hoy vamos a seguir con la serie que tenemos, Corazón de Honor. Y el mensaje de hoy lo titulé, La honra trae bendición. Amén. A ver, ¿cómo se llama el mensaje? La honra trae bendición. Entonces, fíjense que yo comentaba con el pastor Gabriel y le comentaba y le decía, ¿sabes qué, pastor? Voy a predicar acerca de que Dios nos ha mandado a ser reyes, profetas y sacerdotes. Jesús, ¿cuántos saben que Jesús es rey, profeta y sacerdote? Y entonces, yo dije, voy a predicar acerca de que debemos de ser nosotros también rey, profeta y sacerdote. Y entonces, pues yo estaba ya preparando mi tema, hablando de, incluso aquí lo tengo, ¿verdad?, de rey, profeta y sacerdote. Y Dios hablaba a mi corazón, a mi vida y me decía, tú vas a hablar de lo que es ser rey, profeta y sacerdote, pero el primer fundamento y lo primero que debes de saber es acerca de la honra y el temor de Dios. Ya pocos amenes. ¿Por qué pocos amenes? Porque realmente, fíjate que la iglesia cristiana, y cuando hablo de iglesia cristiana hablo como un ente, se ha dejado de hablar, de predicar acerca del temor de Dios. Y muchas veces pensamos que hablar del temor de Dios lo vemos desde nuestra óptica, desde nuestra forma de pensar. ¿Y cuál es nuestra forma de pensar? Pensamos que temor y miedo es lo mismo, porque en México, pues así, si tú ves el diccionario, son sinónimos y prácticamente significan lo mismo en México. Pero en hebreo hay una palabra para temor de Dios y hay una palabra para miedo, ¿sí me explico? Para ese concepto. De tal manera que el temor de Dios es algo totalmente diferente a lo que creemos nosotros. Temor de Dios significa darle gloria, honor, reverencia, exaltación al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y entonces, si partimos desde ese punto de vista, nosotros debemos de comprender que es muy importante en estos tiempos, ¿sí?, hablar acerca de la honra y el temor de Dios. Si nosotros somos gente que honra y que teme a Dios, entonces nosotros podemos vivir una vida ahora sí de bendición. Porque Dios honra al que le honra. Y eso debe de quedar muy claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios honra al que le honra. Y ahorita vamos a ver algunas escrituras, pero no sin antes quisiera leerles el Salmo 100 en traducción, lenguaje actual. Y el Salmo 100 dice, habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, ¡viva Dios! Adórenlo con alegría. Vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. ¿Se dan cuenta? Nosotros debemos de venir aquí al templo de Dios con gritos de felicidad. Y entonces dice, reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros su rebaño. Vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. El Salmo 100, aquí lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que venir con un corazón dispuesto a tributar alabanza a Dios, adoración a Dios, ¿sí? Muchas veces pensamos que solamente es
venir y nos dejamos envolver en todas las situaciones de nuestras vidas día con día, y de repente pues venimos de manera diferentes, agobiados, cansados, preocupados y de diferentes formas. Pero la realidad de las cosas es que la palabra de Dios me enseña que cuando yo venga delante de Dios, incluso Él lo instituye en su palabra y dice que nadie tenía que presentarse con las manos vacías delante de Dios, que siempre teníamos que presentarnos delante de Dios con una ofrenda. Y en este caso nos está diciendo, preséntate delante de Dios con una ofrenda de gratitud, de darle gracias, de darle toda la honra, la gloria, la alabanza, el honor. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros tenemos que tener esa actitud, porque la actitud depende de nosotros. Nosotros tenemos que tener la actitud correcta cuando venimos y nos presentamos delante de Dios. Fíjate que a través de este tiempo, cuando yo empecé a buscar acerca de la honra en el diccionario significa, dice, la demostración de aprecio, de respeto y de reconocimiento que se hace a alguien por sus virtudes y sus méritos. Desde el diccionario me está diciendo que es la demostración. ¿Se dan cuenta? Es la demostración. No solamente decir yo te honro, pero hacer otras cosas que no honran a Dios. Amén. Y en el griego dice que la palabra honra es el verbo timao, que significa tener una actitud de honra hacia alguien, tenerle una gran estima, considerar algo o alguien preciado con gran valor. La palabra que realmente nos interesa es la que dice en el hebreo. Y en el hebreo dice que es la palabra, dice la palabra honra es el verbo kabot, que significa honor, honra, gloria, gran cantidad, multitud, tener peso, riqueza, reputación, esplendor. Ahora, ¿por qué nos llama la atención aquí? En primera dice que es un verbo. De entrada, cuando sabemos que es un verbo, sabemos que el verbo es acción. ¿Te das cuenta? No es un adjetivo, sino es un verbo. Entonces, honrar es acción. Yo tengo que honrar a Dios no solamente con mi boca, sino que tengo que honrar a Dios con mis manos, con mis pies. Y entiéndase a qué me refiero. Con todo lo que haga, a donde estoy, por donde camino, por donde voy, a los lugares que visito, etcétera, etcétera, debo de honrar a Dios. Ahora, aquí hay dos palabras que debemos de comprender, que dice que se refiere a gran cantidad y tener peso. Gran cantidad y tener peso. ¿A qué se refiere? En la antigüedad, cuando tú comprabas algo, la medida era el peso, es decir, no el peso de moneda, sino cuánto pesa esta plata, oro, cuánto pesa, y ese era el valor de acuerdo al peso. Entonces, ¿qué nos enseña cuando decimos que la honra se refiere a la cantidad o el peso? Se refiere porque la honra debe de ser, ¿sí?, a lo que tú le das valor. No sé si no se comprendió. Es a lo que tú le das valor. Si tú le das valor, es decir, si tú honras a Dios, le das valor a Dios. Entonces, por eso Jesús cuando habla que dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque si tú sirves a las riquezas, entonces eres siervo de las riquezas. Si tú sirves a Dios, honras a Dios, entonces eres siervo de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso se refiere este verbo, dice, a lo que tú le das valor. ¿A qué le das valor? ¿Qué valor le das a la palabra de Dios? ¿Qué valor le das a Dios mismo? ¿Qué valor? El valor que tú le des es el nivel de honra que tú tienes. Amén. Entonces, es importante porque nosotros vamos conociendo y vamos a leer Isaías 29:13. A ver si la tiene la escritura. Isaías 29:13. Y dice la escritura, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí
no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Te das cuenta? Aquí Dios está hablando a su pueblo y dice, este pueblo solo es bla, 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 bla. Este pueblo solamente me dice que yo soy lo más hermoso para él, que soy lo más glorioso para él, que soy lo mejor para él, pero sus acciones dicen otra cosa. Amén. Ahora, en la traducción lenguaje actual dice, Isaías 29:13, dice, Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. ¿Qué significa acerca del corazón? En el corazón están las emociones, en el corazón están las decisiones, en el corazón es finalmente lo que tú decides hacer. Y en la Escritura encontramos en 1 Samuel 2, 29, 30, entonces ya sabemos qué es honra. El segundo punto es, Dios honra a los que le honran. Y entonces dice aquí en la Escritura en 1 Samuel 2, 29, 30, dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí vemos que Dios había dado una promesa, pero a causa de la deshonra, es decir, no honrar a Dios, entonces Él dice otra palabra y donde le dice, yo honro a los que me honran. Yo no tengo que hacer nada en un lugar donde no me honran. No tengo que hacer nada en una casa donde no me honran. No tengo que hacer nada en una vida que no me honra. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Y muchas veces confundimos ciertos conceptos y decimos, ay, es que ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Te tengo noticias. La palabra de Dios es desde Génesis a Apocalipsis. Y Jesús mismo dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo es la palabra viviente. Jesús es el verbo. Él no se podría contradecir a sí mismo. Y la gracia existe desde Génesis a Apocalipsis. ¿Y sabes qué? Dios dice la palabra de Dios que Dios instituyó la palabra para bendecirnos a nosotros. Ponte a pensar simplemente, ¿para qué Dios quiere la palabra? Para Él es la palabra. Dios quiere la palabra, Dios quiere entregarnos su palabra para que nosotros podamos ser bendecidos por Él, bendecidos por su palabra, tener reverencia por su palabra. Hay dos conceptos totalmente diferentes en la reverencia, el temor a Dios, entre el pueblo de Israel y los demás pueblos. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos tener la Biblia y ponérnoslas acá. Nosotros podemos tener la Biblia y llegar a aventarla. No confundamos. Pero en cambio, si tú traes un rollo de la palabra de Dios de Israel, ¿sabes qué hace la persona que traslada un rollo de la palabra de Dios? Compra un boleto de avión específico para ese rollo. No se me quede mirando así. Esa es la realidad. Es una reverencia suprema a la palabra de Dios. Es una reverencia saber que la palabra de Dios es la que me va a traer vida a mí. Y entonces, aquí vemos en Mateo 15:1,
No están las notas, pero yo se los voy a leer. Y dice Mateo 15, 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honrad a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No sé si se comprende lo que acabamos de leer. Le están diciendo a Jesús en ese aspecto acerca de la ley, y entonces le dice: ¿cuál es el mandamiento?, le dice Jesús. ¿Te das cuenta? Dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Dice: pero tú, es decir, los escribas y los fariseos, ustedes le están enseñando al pueblo que con lo que tú pensabas honrar a tu padre o a tu madre, lo utilizabas para la ofrenda, entonces no había problema del mandamiento. ¿Sí estoy aquí? ¿Sí estamos aquí todos? ¿Sí es una iglesia cristiana? Ok. Y entonces le dice: no invalides el mandamiento, porque si Dios dijo que tienes que honrar a tu padre y a tu madre, los tienes que honrar. Si quieres ser bendecido, honra a tu padre y a tu madre, porque aparte de todo, es el primer mandamiento con promesa. No le vas a honrar a tu padre y a tu madre si tienes o si no tienes, o si te alcanza o no te alcanza. Y tú no puedes decir: ay, mi madre tiene más dinero que yo porque ella tiene su pensión. Mi padre tiene más dinero que yo porque tiene su pensión. ¿Y eso qué? ¿A dónde dice que Dios dijo: si tú quieres honrar a tu padre y a tu madre, solamente lo harás si no tienen pensión? ¿Dónde dice? ¿Quieres ser bendecido? Honra a tu padre y a tu madre. Ayúdales, agradéceles, cuídales, llévalos al médico, platica con ellos, dedícales tiempo, come con ellos, desayuna, cena, abrázalos, diles: gracias por todo lo que has hecho en mi vida, gracias porque tú me mantuviste, gracias porque tú me enseñaste, gracias porque tú me exhortaste, gracias porque tú fuiste el hombro que yo necesité cuando yo tenía alguna situación difícil. Tenemos que honrar a nuestros padres. Esposo, esposa, no te enojes cuando el marido o la esposa bendigan a su padre o a su madre. Alégrate, porque si el hombre o la mujer honra a su padre o a su madre, Dios les va a bendecir y les va a multiplicar en abundancia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dice que así será y así es. Y entonces vemos otro versículo en Mateo 13, 53 al 58. Y dice Mateo 13, 53 al 58: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Te das cuenta? Jesús visitaba el lugar donde había crecido. ¿Cuántos se emocionan cuando van al lugar donde han crecido? ¿Cuántos? Muchos, ¿no? Nos emocionamos. Y entonces, en lugar de que todos estuvieran emocionados, fíjense lo que sucedió. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué te está diciendo? Que como no honraron a Jesús, no permitieron que a través de esa honra ellos pudieran ser bendecidos. Y dice que no hizo muchos milagros. ¿Y tú a cuál Jesús servimos? ¿A cuál Jesús sirves? Eso cada quien se lo tiene que contestar. ¿Le das la honra al Señor, a Jesús? ¿Le das la honra? Si tú le das la honra, entonces Jesús va a hacer muchos milagros en tu vida. ¿A qué Jesús servimos? ¿Al Jesús que hace milagros o al Jesús que hace mesas y sillas? ¿Sí están comprendiendo lo que estoy diciendo? Porque ahí dice, ¿no es el hijo del carpintero? Y a causa de no honrar a Jesús, Jesús no podía hacer milagros con ellos. ¿Y por qué estamos hablando de honra y del temor de Dios? No nos va a alcanzar el tiempo, obviamente. Pero yo te invito a que tú leas cuántas palabras y promesas de bendición hay a través de la palabra temor. Cuando tú reverencias a Dios, cuando tú honras a Dios, cuando tú glorificas a Dios, vienen tremendas bendiciones a nuestras vidas. Y esas bendiciones vienen acompañadas por la palabra teme a Dios y esta bendición. Teme a Dios y esta bendición. Teme a Dios y esta bendición. Hay muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero muchas veces nosotros mismos nos perdemos de esas bendiciones porque no honramos y tememos a Dios. Y en Primera de Pedro, para los que piensan que ya no tendríamos que tener temor, dice Primera de Pedro 2, 13, 17 y 18. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. O sea que yo tengo que honrar a mi jefe, sí. Aunque sea borracho, mujeriego, mal hablado, etcétera, sí. Entonces tengo que ir a donde él me invita. No. No, ya unos ya estaban ahí. Bueno, entonces hay que honrarlo. No. No. Eso sí, no. ¿Sabes qué? Cuando tú honras a tu jefe, cuando nosotros nos honramos entre nosotros mismos, las bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas. Tenemos que honrarnos entre nosotros. Muchas veces no nos honramos entre nosotros y no sabemos que nos estamos perdiendo una bendición por no honrar al hermano. Porque decimos, si yo ya lo conozco, es el que llega a dormirse todos los días a la reunión. ¿No? Y entonces no lo honramos. Tenemos que honrarnos en nosotros mismos. Tenemos que honrar a nuestros pastores, dice aquí la Escritura. Y te tengo noticias, no tan solo una honra, dice que son de doble honor. Porque cuidan de nosotros y porque predican la palabra. Es doble honor, doble honra a nuestros pastores. Mira, hermano, no hay trabajo más difícil. Yo sé de lo que te hablo. Yo no soy pastor, pero yo sé de lo que te hablo. El pastor pasa por muchas situaciones complicadas y difíciles. ¿Sabes por qué? Por sus ovejas. Si tú vas a un médico
El médico te va a atender, el abogado te va a escuchar, el contador te va a estafar. No, no es cierto, ¿eh? Yo soy contador. Si no saben ofender a algunos. O sea, tú vas a alguno que tiene cierta profesión y podrá tener empatía, pero hasta ahí. Tómese su medicamento, tráigame los papeles para arreglar su asunto, tráigame los papeles para llevarle su contabilidad y hasta ahí queda. Pero ¿sabes qué? Cuando llegas con el pastor no solamente tiene empatía, sino que ama a sus ovejas también. Y cada vez que nosotros le platicamos una situación que pasa en nuestras vidas, el pastor se queda con eso. ¿Sí me explico? Y es por eso que nosotros, ¿sabes qué? Tenemos que cuidar, honrar a nuestros pastores. Yo he escuchado muchas veces, y lo digo porque lo escuché, si no, no lo diría. Y de repente, con nuestro pastor, como es joven, de repente, y escucho que, pues hay que ir con Gabriel, o ve con Gabriel. Gabriel es el pastor Gabriel. Y la pastora Gaby. O Dios dice, honra solamente a los que sean mayores de 40 años en adelante. No, hermano. Tenemos que honrar a nuestros pastores, porque ellos velan y cuidan de nosotros también. Fíjate, en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a ver, es tan importante la honra, que te voy a leer Deuteronomio 17, del 18 al 20. Y dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, fíjate la importancia de Dios para la honra. La importancia de Dios para la honra era que hasta incluso el rey tenía que escribir la palabra de Dios de su puño y letra. ¿Sabías eso? Para que no después pudiera decir, yo no lo sabía. ¿Y sabes qué? Bueno, que Dios me permita hacer algunos comentarios del tema que tenía. Nosotros somos llamados a ser reyes, sacerdotes y profetas. ¿El rey qué hacía? El rey estaba enterado de todo lo que entraba y salía de su reino. El hombre tiene que estar enterado de todo lo que sale y entra de su casa. El rey proveía en todos los sentidos, ¿sí?, hacia sus súbditos, hacia la gente, hacia el pueblo. El rey, tú tienes que proveer todo el alimento espiritual y material hacia tu casa. El sacerdote intercedía por el pueblo. Tú tienes que interceder por tus hijos y por tu esposa. El sacerdote enseñaba la palabra. Tú tienes que enseñar la palabra a tus hijos. Hermano, nadie vive con un alimento a la semana. Amén. Todos los días tenemos que comer. Y si quieres ponerte a dieta, no te pongas a dieta de la palabra, mejor ponte a dieta de la comida. ¿Sí? Profeta anunciaba y decía la palabra de Dios como tenía que ser. No la podía componer. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que ser profetas en nuestra casa. Tenemos que decir la palabra como es. Y entonces, nosotros encontramos acá, les estaba leyendo Deuteronomio 17, 18 al 20, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Cuántos días? Todos los días de su vida. No dice cuando te acuerdes, para que aprenda a temer al Señor su Dios. ¿Para que qué? Que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos
por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermano, es importante darle honor, honra al Señor. En la vida de José, nosotros vemos que José honró a Dios. Y cuando lo llaman para interpretar el sueño del faraón, le dice, me han dicho que tú interpretas sueños, ¿no, José? Y José, ¿qué le contestó? No está en mí, es de Dios. ¿Qué está haciendo? Honrando al Señor. Y porque lo honró, Dios, ¿cómo lo puso? Como segundo de Egipto. Si tú honras a Dios, Él se encarga de honrarte a ti, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, con tu familia, a donde quiera que tú vayas. Después en Daniel, vemos que también a Daniel le piden que tenía que postrarse delante de una estatua, ¿no? ¿Y Daniel qué hizo? Lee la historia y dice que Daniel fue y se postró. Primero, cuando le dicen que interpretara el sueño también, le dice que dame tiempo, y fue y se postró. Dice 3 veces al día, como acostumbraba a hacerlo siempre. No nada más cuando tenía necesidad iba y se postraba. Dice que era su forma de vida postrarse delante de Dios para orar a Dios. Y entonces Dios le guardó a Daniel, lo guardó. ¿Sí me explico? Y también Daniel le dio la honra a Dios. Después los 3 jóvenes que estaban ahí, ¿no?, en ese reino en Babilonia, ¿qué sucedió con ellos? Que tenían que postrarse delante de arrodillarse al sonido de la trompeta ante esa estatua. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Ellos le dijeron, no nos vamos a postrar. Y Nabucodonosor les dice, no hay Dios que los salve del horno de fuego. ¿Y sabes por qué se enojó Nabucodonosor? Porque ellos dijeron, mi Dios sí nos salvará. Y si no fuera así, de todos modos no nos vamos a postrar. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué? Porque Dios es Dios todopoderoso. Y entonces Daniel y sus amigos le empiezan a decir, no nos vamos a postrar porque servimos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios que me saca del fuego, al Dios que me rescata de cualquier situación, al Dios que cierra la boca de los leones. Servimos al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y servimos al Dios vivo, dice. Y Él nos va a rescatar de esto. Pero era tanta su convicción y su temor a Dios que dice, y si no lo hiciera, eso será su voluntad, pero no lo vamos a hacer de todos modos. Y entonces fueron echados al horno, no sabemos la historia, y dice que Nabucodonosor se levanta del espectáculo que él mismo había preparado, y pregunta a los que están ahí, sus seguidores, y dice, ¿no eran 3 los que echamos? Dice, sí. ¿Por qué? Porque yo veo 4 ahí. Y dice, y uno es como el Hijo de los dioses. Jesús mismo estaba rescatando y honrando la fidelidad de estos varones. Jesús mismo te saca adelante de cualquier situación en tu vida. Cuando tú honras a Dios, Él te honra a ti. Y no hay situación difícil, no hay situación imposible para Él. Él libró de la muerte a estos 3, también te librará a ti y a mí. El Señor es el que merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y dice que toda rodilla se doblará y declarará que Él es el Señor. No hay otro Dios como nuestro Dios. Fuerte el aplauso para el Señor.
te voy a leer una escritura en Apocalipsis. Y en Apocalipsis dice, es 5, te lo voy a leer desde 5:7. Y dice, el Cordero fue y tomó el libro enrollado que tenía en la mano derecha al que estaba sentado en el trono. Apenas hizo esto, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron delante de él. Cada uno tenía un arpa y llevaba una copa llena de incienso que representaba las oraciones del pueblo de Dios. Y todos ellos cantaban esta nueva canción. Solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y millones de ángeles que rodeaban el trono, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, y decían con fuerte voz, el Cordero que fue sacrificado merece recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor y la alabanza. Y también oí decir a todos los seres del universo, que todos alaben al que está sentado en el trono y también al Cordero, que lo llamen maravilloso y por siempre admiren su poder. Tenemos un Dios poderoso y todos le alabaremos y le exaltaremos. Y tenemos que decir, el Señor me librará de cualquier situación. Tú no tienes el poder. Tú, doctor, no acepto lo que tú digas de mi vida, porque yo acepto lo que Dios dice de mi vida. Tu jefe, no me puedes obligar a hacer cosas que no quiero, porque tengo un Dios todopoderoso que ha de ser el que me ha de librar de toda situación. Hermano, Dios está trayendo bendición. ¿Y sabes cuál es la bendición? Todos saben qué es esto. Esta es una llave. La honra y el temor de Dios, a Dios, la honra y el temor a Dios es la llave de la puerta de las bendiciones y los milagros que Dios tiene para ti. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer algo, hay que ponernos de pie y hay que darle gloria a Dios, toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor. A ti solamente, Señor. Apláudele fuerte, porque le aplaudimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios que todo lo puede, al Dios que te libra de la situación que estés pasando. Que no desesperes, no caigas en incredulidad. Dios sabe cuál es tu necesidad. Tú solamente tienes que honrarlo. Tienes que creer en Él. Y tienes que declarar la palabra y decir, escrito está que tú me librarías. Escrito está que tú eres el Dios todopoderoso. Escrito está que solamente a ti te voy a servir. A ti te voy a alabar. A ti te voy a exaltar. A ti te voy a obedecer. A ti te voy a honrar. En este mundo donde hay tanto pecado, Dios quiere limpiar su iglesia y Dios quiere que los hijos de Dios realmente le honren. Y la única manera que podemos honrarlo es obedeciendo su palabra. No le tengas miedo a esas palabras de honra y de temor, porque son palabras de bendición para tu vida. Dios no quiere que seas como todas las naciones. Dios ha apartado un remanente, dice la Escritura. Cuando Balac quería maldecir al pueblo de Dios, contrata al profeta Balaam y le dice, maldícelos. Y le dice, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. No puedo. Tengo que obedecer a Dios. Si una persona que no conocía de Dios sabía y quería obedecer a Dios, cuanto más los hijos de Dios tenemos que obedecerle a Él. Hay mucha necesidad en el mundo.
Así como también nosotros tenemos necesidad, pero nosotros tenemos una gran ventaja, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida, de nuestra parte. Pero hay gente que no lo conoce. Hay gente que está esperando a que tú le presentes al Mesías, a que tú le presentes al Señor Dios Todopoderoso. Dios quiere que veamos con sus ojos, escuchemos con sus oídos y tengamos empatía con la necesidad de la gente. Hay muchos que se están perdiendo y están esperando a que nosotros le presentemos la solución a sus vidas, la respuesta a sus vidas. Un aplauso al Señor, hermano. Un aplauso. Gloria a ti, Señor. ¿Sabes una cosa? Yo no conozco tu necesidad, pero Dios sí conoce cuál es tu necesidad. Y Dios quiere que tú vuelvas a honrarle. Y una manera de honrarle es creer en Él, creer en lo que Él puede hacer y dejar de creer en lo que yo puedo hacer. No importa la situación, hermano. Honra a Dios. Y el Señor está aquí para bendecir tu vida. Y el Señor está aquí para suplir esa necesidad, de esa situación que tú estás pasando, por la que estás viviendo. Yo no sé qué sea. Puede ser enfermedad, puede ser situación económica, puede ser alguna pérdida de algo. Pero Dios te dice: yo te amo y yo di mi vida por ti. Y yo no quiero que me veas como el hijo del carpintero. Quiero que me veas como el Dios todopoderoso que di la vida por ti. Cuentan la historia de dos hermanos que eran gemelos. Y uno de ellos cometió un asesinato y manchó sus ropas de sangre. Y llegó a su casa y estaba el hermano esperándolo y le dice: ¿qué pasó? Dice: estoy angustiado porque cometí esta falta. Y este hermano conocía de Dios y le dijo: dame tus vestiduras. Y le dio sus vestiduras, intercambiaron. Se llevaron al que tenía, al gemelo que tenía las manchas de sangre en sus vestiduras. Y la sentencia fue pena de muerte. Y antes de ser llevado a la sentencia de la pena de muerte, escribió una carta a su hermano y le dijo: solo te pido que honres mis vestiduras. Y Dios hoy te dice: solo te pido que honres mis vestiduras, porque yo te amo. Honra mis vestiduras. Honra mis vestiduras, dice el Señor. Yo quiero que levantes tus manos y le digas: Señor, perdóname si no te he honrado como debería, pero quiero honrarte a ti, quiero honrar a mis autoridades, quiero honrar a mis pastores, quiero honrar a todas las personas, Señor, que me han ayudado alguna vez, y aún a las que no me han ayudado, Señor. Señor, quiero honrarte. Tú sabes, Señor, la situación por la que yo vivo, por la que estoy pasando. Y yo sé que solamente tú me vas a solucionar esa situación. Me vas a llenar de vida, Señor, de bendición. Tú tomas el control. Te lo entrego a ti, Señor. Entrégale la situación, hermano. Tú sabes cuál es. Entrégasela. Entrégasela, cualquiera que sea, y dile: ya no más. Aquí entrego esta situación y ahora solamente mi corazón es para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén.
Tal vez sea, pueden tomar su lugar. Tal vez sea la primera vez que tú vienes acá. Tal vez alguien te invitó. Gracias. Tal vez alguien te invitó y nunca habías asistido a un servicio acá, a este lugar. Y tal vez tú te resistías en venir y decías: solo iré a escuchar. ¿Sabes qué? Dios planeó este día para ti. Si tú nunca habías venido acá a este lugar, Dios escogió este día para hablar a tu vida. Dios escogió este día para decirte que le conozcas. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Alguien que no haya recibido nunca a Jesús en su corazón? ¿Hay alguien? Si me lo puedes indicar con tu mano. Dios la bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Dios les ama. Y Dios tiene algo muy especial para ustedes en este día. Y yo les invito a todos a que hagamos juntos una oración. Señor Jesús, en este día yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por las cosas que he hecho, conscientes e inconscientes, y que no te dan honra. Pero hoy yo te recibo como mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, yo te voy a pedir que nos acompañes aquí en la sala de bienvenida. Ahí está el rótulo con mi hermana. Y tenemos un regalo para ti, para las personas que nos visitan. Si vienes con alguien, pues que te acompañe, ¿verdad? Vente, vamos, yo te acompaño, y que te lleven a la sala de bienvenida. Y que Dios los bendiga, hermanos. Y yo solamente quiero que salgamos con algo en mente. Dios nos ama y Dios quiere bendecirnos, ¿sí? Y Dios nos ha dado cuál es la llave de esa puerta de las bendiciones que solamente están esperando a ser abiertas para que Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Y nos despedimos con una sonrisa y con un corazón agradecido. Le damos toda la gloria, la honra y la alabanza al Señor con un fuerte aplauso, hermano. No te vayas antes de darle un abrazo a las personas que nos visitan, a las personas que tenemos a nuestro lado, a nuestros vecinos de banca, ¿no? A veces nos hacemos vecinos de banca por horarios, pero finalmente eso es bueno, que podamos honrarnos, que podamos bendecirnos, que podamos estrechar nuestra mano, dar